Saludos a todos, Gumpy Falcón de Gumpy Falcon Music. Estoy aquí con mi gran amigo Tony Escapa. Tony es un baterista excepcional y uno de los músicos más cotizados aquí en Puerto Rico. Ya pronto se va en gira con Ricky Martin. Eso se puede decir, ¿verdad? Claro. Okay. Estamos aquí en mi estudio, estamos finalizando la grabación de la percusión para una de mis canciones que se llama Flight of Fancy. Como bien les dije en el video anterior, pues estoy trabajando mi primera producción musical y va a ser todas mis canciones desde que yo estudiaba en Berkeley hasta ahora. Es música de jazz y rock, es fusión. Y entonces estábamos grabando varias canciones. Ya Tony grabó Diffusion. ¿Qué más hicimos? Diffusion, Flight of Fancy. Hiciste la batería y las congas. Y más. Creo que hay dos más. Hold the Methane. Ajá. Y yo no me acuerdo bien los nombres, pero... Y ahora mismo no me acuerdo cuál era la otra, pero hiciste como 4 canciones, ¿verdad? 4 canciones. Sí. ¿Qué tú opinas del proyecto y cómo te gusta la música? Mano, está brutal. De momento es como que un time travel de volver a tiempos de cuando se tocaba fusión y se fusionaba la cuestión latina con el rock y el jazz. Y de punto de vista del baterista, pues es bien nítido porque tiene, qué sé yo, géneros ahí juntos que usualmente no se tocan ya. Y esto es más, la época de los 70 fue una época bien creativa y se fusionaba todo esto y era súper chévere poderlo hacer y volverlo a hacer ahora es un placer, ¿verdad? Y la música está súper chévere. Fue retante, definitivamente, fue bien retante. Porque uno no hace esto todos los días y no lo toca todos los días. De momento cuando empiezas a tocar la batería, la cuestión de sentarte ahí a interpretar esas piezas complicadas ahí, fue bien retante pero bien gratificante a la misma vez. Tengo que decir que estoy súper impresionado. Yo nunca había trabajado con Tony, aunque lo había visto trabajando, porque Tony ha estado mucho aquí ensayando para otros proyectos. Totalmente diferente. Sí. Pues cosas más straightforward, rock and roll y otras cosas, pero desde que lo conocí y vi su talento, me di cuenta que era el baterista que podía interpretar todo lo que yo tengo. Yo soy baterista en mi mente, porque yo llevo tocando batería desde pequeño, pero nunca desarrollé las destrezas que tiene Tony, porque a eso es a lo que él se dedica. Yo también cogí la guitarra, también el bajo, y finalmente me considero un guitarrista por vocación y baterista por pasión. Y entonces toca batería y entonces pues él ha podido canalizar y interpretar todo lo que yo siempre he querido para mi música, que no siempre se ha podido por circunstancias de la vida, pero ahora estoy terminando de producir esto y gracias a Tony, porque para mí ha sido una experiencia sumamente gratificante poder grabar mi música como yo siempre me la imaginaba. Y la parte más importante de eso es el ritmo y la percusión. Yo creo que mejor no podía quedar. Entonces, yo soy mis influencias más grandes en la guitarra son Alan Holdsworth, Al Di Meola, y como compositor, mi compositor favorito era Chick Corea. Y la música mía es en ese estilo, combinando colores y texturas de Return to Forever, la banda que tenía Chick Corea en los 70, Mahavishnu Orchestra y demás, todo lo que se trata de fusión de los 70, quizás un poquito de Miles Davis y otras cosas, pero ya pronto sale el disco, así que les aviso cuándo. Y gracias por sintonizar, gracias a Tony de nuevo por ser parte de este proyecto y espero poder presentarles el disco pronto. Tony, ¿algo más que decir? No, gracias por la oportunidad, gracias por estas oportunidades de hacer música diferente. Esto siempre es alimento para el músico. Estoy loco porque se termine todo, para escucharlo ya finalizado. Los planes son para este año, obviamente, pero yo creo que va a estar cerca de noviembre, diciembre, así que
Me pueden buscar en todas las redes sociales. Vamos a estar en Facebook, YouTube, Patreon, Bandcamp, SoundCloud. Y si me buscan bajo el username de Gumpy Falcón Music, ahí nos van a encontrar. Si estamos en alguna red social, @Gumpy Falcón Music, y ahí me van a encontrar. Gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo video.